Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva presentación. Mi nombre es Alejandro Navarro, especialista en prevención de riesgos laborales. En esta oportunidad nos convoca el tema a tratar es muy importante. Vamos a conversar sobre la Ley 27942, es una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Para empezar, tengo que decirles que todo lo que hablamos relacionado a la prevención de riesgos en las empresas están normadas, ¿no? Nosotros tenemos un principio desde la Constitución Política del Perú de 1993 sobre el respeto a la dignidad, que habla el artículo 1 sobre la libertad e intimidad, ¿no? Al trabajo. Entonces, desde ahí partimos porque la Constitución es nuestra norma madre de todas las leyes en el Perú. Tenemos luego la ley 28983, ley de igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres. Esa ley salió justamente en busca de un consenso de igualdad en los trabajos para evitar justamente la discriminación. Posteriormente salió la ley 27942 que nos convoca el día de hoy, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ojo, ese es un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy, de lo cual se desprenden muchos derechos de los trabajadores y también sanciones, pero para ello está antepuesto la actividad o la reacción o acción preventiva del empleador. Para esta ley existe el Decreto Supremo 014-2019 que aprueba el reglamento de la ley. Ya nos dice cómo aplicar esta norma legal. Sin embargo, en el año 2021 sale el Decreto Supremo 021 que modifica algunos artículos de este reglamento, agregando algunos principios, ¿no? Como también agrega un acta que debe firmar el trabajador acosado, hostilizado en un centro de trabajo, donde se le brinda los derechos como conocimiento a lo que tiene y el derecho también a la asistencia médica, física y psicológica, mental. ¿Ok? Entonces, ingresamos a ver los derechos fundamentales de toda persona. Tenemos derecho a la integridad personal, a la no discriminación, no a la burla, a la libertad sexual, a la intimidad personal. Nadie tiene derecho a, a difundir fotografías, videos, audios de una persona que no lo ha autorizado. Derecho a la salud y también a la intimidad de la salud, a la confidencialidad, de respetarse ello y a trabajar en ambientes seguros. Entonces tenemos que la gran pregunta, ¿qué es el hostigamiento sexual? Y acá nos entendemos y directamente decimos, el hostigamiento sexual es un tipo de violencia y así lo tenemos que ver como tipo de violencia que afecta a todo género, tanto hombre como mujer. Aunque las estadísticas hablan de que en su mayor cantidad, casi un 99% de casos que llega a SUNAPIL o al Ministerio de Trabajo son quejas o denuncias por parte de mujeres, ¿no? En edad laboral. También esto genera una actitud de rechazo en los trabajos por parte de las personas agraviadas o simplemente no significa que te tiene que rechazar para que se esté produciendo un hostigamiento. A veces la persona se puede sentir de repente por tener un cargo inferior y por el temor a que me vayan a votar o vaya a suceder algo peor, eh, lo que prefieren es evitar justamente rechazar y no saben cómo hacerlo. También evitar los ideales y estereotipos, o sea, rechazar a esas personas que no piensan igual que tú, que tienen algunos hábitos o costumbres distintos. Rechazamos las conductas sexuales y conductas sexistas, ¿no? Que puedan existir. Conductas sexuales que muchas veces se dan en los trabajos y esto se ha tomado como un hábito, ¿ya? ¿No? Esto, muchas personas hablan, por ejemplo, sobre intimidades sexuales, sobre cómo le fue,
qué actividades realiza en su vida personal cotidiana, si es promiscuo o no. Y esto hay veces lo hablan personas en presencia de mujeres o mujeres en presencia de hombres, cuando de repente por ahí hay alguien que se esté incomodando y no es bueno difundir este tipo de conductas en ambientes laborales que puedas hacer sentir mal a la otra persona, como conductas sexistas también, ¿no? Ese trabajo es para hombres, ¿no? Tú deberías estar en la cocina, cosas así. Ese tipo de conductas son denominadas sexistas. Sunafil ha recibido y viene recibiendo quejas o denuncias del tema de hostigamiento sexual. En el 2019, que recién salió la norma, el reglamento, por así decirlo, que ya formaliza el tema de las denuncias, llegó a recibir 96 denuncias. En el 2020, como llegó la pandemia, cayó el número de casos a 17 denuncias. Sin embargo, en el 2021, Sunafil ha reportado que ha recibido 780 denuncias. ¿A qué se debe esto? Seguramente que la información que hoy día estamos brindando se está difundiendo por todas las redes, están tomando más conocimiento las personas de cómo hacer quejas y denuncias sobre este tipo de situaciones que puedan estar viviendo cada uno. Entonces, ¿en qué ámbitos se aplica o puede llegar a considerarse hostigamiento sexual laboral? En centros de trabajo públicos y privados, sean ministerios, fiscalías, poder judicial, cualquier entidad pública o privada, ¿no? Empresas de manera general. En instituciones educativas también, ¿no? Hay colegios, universidades, donde también hay personal que labora, ¿no? Como docentes, auxiliares, que se presentan y se pueden presentar este tipo de situación. En instituciones policiales y militares también hay hombre y mujer y puede estarse propiciando ese tipo de situaciones, ¿no? Relaciones no reguladas por el derecho laboral. En otros lugares donde no están regulados también se pueden presentar, siempre que exista dos personas para que comience este tema de hostigamiento, entonces tenemos que estar atentos a ello. Las manifestaciones del hostigamiento sexual, ¿cómo se presentan? A ver, cuando hay beneficios por favores sexuales, ¿no? Cuando el jefe, o no necesariamente el jefe, sino puede ser también su par a mismo nivel que se encuentren trabajando y le está ofreciendo salir, le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo de repente préstamos sin intereses con alguna intención, ¿no? Sexual. Conductas físicas como tocamientos indebidos, ¿no? A nadie le gusta que lo estén tocando, ¿no? Lo normal es que el saludo sea a distancia o tal vez dándose la mano o un beso en la mejilla, como se suelen saludar normalmente. Pero hay personas que además de darte un beso en la mejilla, te hace un tocamiento fuerte al hombro, ¿no? O a la cintura y ya vas sintiendo esas conductas que son incómodas para el otro, ¿no? Y al generarse esa incomodidad es que ya comienza a ser hostil para el que lo recibe. Muchas veces hemos visto casos, particularmente lo he podido evaluar, investigar en algunos casos, con personas que amenazan a la otra. No sales conmigo, después de tantas invitaciones insistentes que le hacen, la comienza a controlar. Si es que más aún depende de esta persona, la víctima, ¿no? No sales conmigo hoy día, ok, mañana vienes temprano, te voy a cambiar de horario, te voy a dar más trabajo, comienzas a hostilizarlo. El trato hostil llega a afectar emocionalmente a la víctima, ¿no? Porque hay muchas personas que también agreden, como hemos hablado que este hostigamiento viene a ser una agresión, ¿no? Es una violencia, es una forma de violencia, la agreden con conductas verbales también. Eso se presenta y tenemos que estar atentos a ello. Ustedes están siendo capacitados justamente para conocer un poco más sobre qué significa el hostigamiento sexual
cuáles son los métodos de prevención que las empresas deben de dar para evitar llegar a ello, ¿no? Como medida de prevención tenemos las capacitaciones, una de ellas esta que estamos haciendo. Las capacitaciones son para que los trabajadores en general sepan y conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son los canales a recurrir o los protocolos a seguir en caso se produzca una actitud de este tipo. Y no necesariamente con nosotros mismos, sino que puedo ver yo o ser testigo de que un compañero o una compañera está siendo víctima de hostigamiento sexual y yo estoy en la plena capacidad y derecho también de denunciar el hecho, ¿no? Ante los canales correspondientes. Entonces, uno de ellos es las capacitaciones y la norma indica que tenemos que dar una capacitación como empresas de manera de iniciación. ¿Qué quiere decir? Al personal nuevo. Personal que se incorpora debe seguir este tipo de capacitación para conocer, saber y tenemos que generar registros y evidencias de que ha sido capacitado sobre ello. Porque esta persona que se está incorporando, mañana más tarde puede ser víctima de, ¿no? ¿Y cómo sustentas y cómo evidencias ante la autoridad que sí lo capacitaste? Con un registro, con un examen, una valoración. Entonces tenemos que estar atentos a esta capacitación para poder desarrollar las preguntas que se vengan más adelante y capacitaciones anuales o de refresco, como le llamamos nosotros, que se deben de dar a recursos humanos, a los encargados, personas responsables de la gestión de recursos humanos, como al comité o delegado encargado de la prevención de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué más tenemos que hacer como medida de prevención de este hostigamiento sexual? Evaluación y diagnóstico, me dice aquí. ¿De qué manera yo evalúo y hago un diagnóstico para saber o identificar cómo estamos en la empresa? Si existen estos casos o no, de repente no lo dicen, no lo mencionan por temor a algo. Sin embargo, lo que podemos hacer es que cuando hacemos el levantamiento de información para evaluación de clima laboral, podemos incluir algunas preguntas relacionadas a este tema, ¿no? Algunas medidas de prevención que ya lo hemos mencionado, como la capacitación y la difusión de los canales de cómo llegar al comité, cómo llegar a recursos humanos. El comité, ahora lo vamos a hablar, debe estar conformado y debe tener un medio de comunicación, que puede ser un correo electrónico, un número de celular, WhatsApp, donde debe llegar la información. Se dice que las organizaciones con 20 a más trabajadores deben de conformar un comité de hostigamiento sexual. Están obligadas toda organización de 20 a más trabajadores. Con menos trabajadores que deben de tener un delegado. ¿Ok? Y este delegado también se elige por consenso, por elecciones. No puede ser nombrado a dedo. Las organizaciones con más de 20 trabajadores o 20 o más deben de establecer políticas internas sobre el hostigamiento sexual, reglamentos, deben de tener procedimientos, formatos y medios de comunicación para poder hacer las denuncias cuando éstas se presenten. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las empresas REMIPE, las que se encuentran registradas como pequeñas o medianas empresas, no están obligadas a tener la documentación. Sin embargo, sí están obligados a tener un delegado que investigue los casos que se puedan presentar. ¿Ok? Entonces continuamos con ello y seguimos con el tema de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Cuáles son las opciones para el hostigado? ¿Qué opciones tiene? Hostigado es igual a víctima, entendemos eso. Entonces, tenemos el cese de la hostilidad, esa es una de las opciones. Simplemente, automáticamente se dicta el cese de hostilidad o el pago de una indemnización, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Prevención contra el Hostigamiento Sexual. Cesar la actividad sin anunciar, ¿no? El despido, no renovación de contrato es nulo. No puedes despedir a una persona víctima de un hostigamiento sexual, ¿no? La sanción para el hostigador puede ser amonestación, suspensión o incluso llegar al despido.
pero siempre respetando los límites de proporcionalidad y razonabilidad de acuerdo al decreto ley 728 en el cual nos regimos todas las empresas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una investigación detallada, con documentación que acredite que hemos hecho una buena investigación para tomar decisiones. Y llega desde la amonestación, llamada de atención, hasta un despido. Tengamos en cuenta ello. Entonces aquí llegamos al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. El empleador debe tener un comité de intervención siempre y cuando tenga 20 a más trabajadores y un delegado si tiene menos de 20 trabajadores. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener bien claro porque es pregunta de examen. Conformación del comité. El comité debe estar conformado, si tu empresa es mayor a 20 trabajadores, debe estar conformado por 4 personas con paridad de género. ¿Qué quiere decir? 2 hombres, 2 mujeres. 2 representantes de los trabajadores que deben de ser elegidos de la plana laboral. No pueden ser directivos de la empresa, no pueden ser parte de ello personal de confianza de la empresa. Y 2 representantes de la parte empleadora, que ahí sí lo puede nombrar la empresa. En este caso puede, como lo indica aquí, puede ir un representante del área de recursos humanos y otro designado por el mismo empleador. Las elecciones las podemos llevar a cabo de acuerdo o en la misma fecha como llevamos las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los acuerdos se dan por mayoría simple o el voto dirimente para determinar quiénes han sido elegidos, ¿no? Los procedimientos de investigación y sanción del hostigamiento sexual que tenemos son los órganos intervinientes en el proceso. Son 2, ¿no? El comité o delegado que tiene que desarrollar la investigación cuando se presente un caso, propone las medidas de sanción y propone las medidas complementarias. ¿Ok? Entonces, entiéndase que el comité investiga y propone. Sin embargo, es la Oficina de Recursos Humanos quien recibe la denuncia, aplica las medidas de protección, interpone la sanción e interpone las medidas complementarias a las que ha recomendado el Comité de Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual. ¿Ok? ¿Cómo inicia el proceso? El proceso inicia cuando existe una queja o denuncia por parte de cualquier trabajador. Y la denuncia pueden ser de 2 maneras, ¿no? Puede ser verbal o escrita, ¿ok? Ese es cuando es una denuncia de parte. Le llamamos de parte cuando es de parte de la víctima o de parte de un testigo. Sin embargo, le llamamos de oficio cuando el empleador ha tomado conocimiento por ahí de algún indicio que se está presentando y de oficio tiene que investigar, tiene que actuar ¿con quién? Con el comité del hostigamiento sexual, ¿no? Convoca al comité, le informa lo que está encontrando y el comité tiene que actuar. Es obligatorio comunicar al área de recursos humanos y el tiempo no mayor a un día hábil, ¿no? En este caso, tenemos que actuar inmediatamente. Ojo que estas normas nos dan plazos y tiempos establecidos. Ahora vamos a pasar a ver los tiempos y los plazos dentro de este procedimiento, porque ello es lo que va a verificar una inspección de SUNAFIL en caso nos lleguen a fiscalizar. Acá dice, dentro de este procedimiento hay medidas de protección que debemos dar inmediatamente, ¿no? Ni bien nos llega una denuncia de un posible acoso, hostigamiento en el trabajo, lo que hace el área de recursos humanos es comunica al comité y, ¿no? A través de los canales de atención médica y psicológica se pone a la víctima a disposición de un médico, psiquiatra o psicólogo que exista en la empresa para que trate a la víctima en caso esté sufriendo algún ataque de ansiedad, algún ataque emocional que pueda haber afectado su salud emocional. Si no lo tiene la empresa, lo que tiene que hacer es derivar al paciente, al trabajador, a que se haga atender a un centro médico particular o del Ministerio de Salud. ¿Ok? Dictar y ejecutar medidas de protección. ¿De qué manera? Rotación o cambio de lugar. ¿De quién? Del hostigador.
Y del hostigado, o sea, de la víctima, es siempre y cuando lo solicite. O sea, no vamos a perjudicar a la víctima. A quien tenemos que atacar es al hostigador, al presunto hostigador. En este momento todavía no tenemos definido si es o no hostigador. Han existido muchos casos que también presentan denuncias o quejas falsas por alguna rencilla que puedan haber tenido. Para ello es muy importante siempre la objetividad en la información que recibamos y la buena investigación. Suspensión temporal al hostigador. Al hostigador tú lo puedes suspender, que se vaya a su domicilio y no trabaje por algunos días que tú determines mientras que realizas la investigación. Sin embargo, esta suspensión se llama imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador no ha pedido que lo suspendas. Tú lo estás suspendiendo porque estás entrando a un tema de investigación y por voluntad propia, ¿no? El empleador decide mandarlo a suspensión. Entonces, al ser imperfecta, quiere decir que el trabajador no labora, pero sí le tienes que reconocer y pagar sus días. ¿Ok? Otra de las medidas de protección es que le ordenes la prohibición de acercamiento a la víctima. O sea, ya has tenido la denuncia o la queja de la víctima o de algún testigo que llegó y tú lo que haces es no te acercas a la víctima, no tienes por qué tener ninguna interrelación con ella mientras que duren las investigaciones. ¿Ok? Entre otras medidas que podrías tomar en pro del bienestar de la afectada o presunta víctima hasta que se terminen las investigaciones. El empleador debe comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de los 6 primeros días hábiles de obtenida la información, la queja o denuncia, el inicio de una buena investigación y las medidas de protección que están tomando. Ya tú estás poniendo en autos a Sunafil, al Ministerio de Trabajo, de que estás haciendo una investigación, que has recibido una denuncia y que estás aplicando la ley 27942 y su reglamento. ¿Ok? El investigado y sanción de hostigamiento sexual trata de que la Oficina de Recursos Humanos, como lo hemos dicho, en un día hábil comunica a la iniciación de la investigación a quién, al comité, y este comité tiene 15 días calendarios para emitir su informe con las conclusiones de la investigación. Esos 15 días es el tiempo también para que el hostigador, el presunto hostigador, haga su descargo, ¿no? El denunciado. La institución, o en este caso la empresa, es quien va a determinar cuántos días le va a dar para que haga su descargo. No le vas a dar los 15 días. 15 días dura mi investigación. Tengo que darle de repente 2, 3 días para que haga su descargo. En el informe tiene que describir los hechos ocurridos, la valoración de los medios probatorios, la propuesta de sanción, las recomendaciones para evitar futuros casos, el resultado del informe médico, si es esto siempre y cuando lo autorice la víctima. Si la víctima no autoriza a publicar o difundir o considerar dentro del informe el resultado del informe médico, no se puede considerar dentro del informe. ¿Ok? El informe con las conclusiones, entonces, tiene que ser puesto en conocimiento del órgano de sanción a la Oficina de Recursos Humanos, quien va a ser quien aplique la sanción, si es que hubiera o encontráramos responsabilidad en la investigación. Tiene 10 días calendarios, quien, el área de recursos humanos, para tomar la resolución e informar al Ministerio de Trabajo qué es lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué decisión tomó? Cuáles fueron las medidas para evitar futuros casos también. No solamente, ok, encontrar responsabilidad en el hostigador, ¿no? Está declarado como fulano de tal y lo estoy sancionando por 5, 6, 7 días. Sin embargo, ¿y cuáles son las medidas para evitar futuros casos, ¿no? Respecto a esta investigación y a lo que hayas determinado o hayas encontrado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral ha establecido 3 supuestos, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Son 3 supuestos los que he encontrado. Uno, nos encontramos en diferentes escenarios, ¿no? Uno puede ser que en una sola empresa
exista, ¿no? En la empresa A existe el hostigador y la víctima y el hostigado, y los dos trabajan ahí. Pero en este caso, el primer caso que nos pone como supuesto, el reglamento nos dice, cuando el presunto hostigador, ¿no? O hostigadora puede ser, forma parte de una empresa de intermediación o tercerización, y la víctima es o pertenece o labora en la empresa principal o usuario. Imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Recibe la denuncia ¿quién? La empresa principal o usuario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Comunica inmediatamente, corre traslado de esta denuncia o queja ¿a quién? A su tercero. Le dice, oye, aquí está sucediendo algo, ¿no? Hemos recibido esta queja, esta denuncia, pero a la vez la empresa principal le está comunicando a su comité de hostigamiento sexual que inicie la investigación. Ellos van a realizar su investigación, finalmente van a obtener como resultado un informe con conclusiones, recomendaciones y las medidas de prevención y sanción para que se tome en consideración quién, el área de recursos humanos de la empresa, ¿no? En este caso se le va a derivar el informe a la empresa del hostigador, ¿no? En este caso del tercero, para que éste sancione. Entonces, ¿quién tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL sobre este hecho que ha ocurrido? ¿No? ¿Quién investiga? O sea, en este caso tendría que hacerlo la empresa principal o usuaria, porque tú has recibido la denuncia, tú estás haciendo la investigación, entonces tienes que comunicar inmediatamente. ¿Y qué tiene que hacer la empresa tercera? Tiene que sancionar al hostigador y dar cuenta de las acciones que ha tomado, ¿no? Para evitar que también esto vuelva a ocurrir. Acá hay otro supuesto, cuando el presunto hostigador o hostigadora forma parte de una empresa principal o usuaria y la víctima es de la empresa de intermediación o tercerización. En este caso puede ser un jefe, ¿no? Que subcontrata o terceriza, supongamos, a un almacén y viene un tercero a realizar un trabajo en su almacén, pero este hostigador comienza a acosarlo, a hostigarlo en funciones del trabajo. Están en la sede principal de quién? Del cliente, que ahí trabaja el hostigador. Entonces, quien recibe la denuncia debe ser la empresa principal, o sea, el cliente, ¿no? Recibe la denuncia ya sea por la víctima, el mismo trabajador, o por un testigo, ¿no? Que está viendo, se da cuenta y bueno, no le parece muy injusto lo que está sucediendo y lo denuncia, ¿no? Lo queja. ¿A quién? Tal vez al área de recursos humanos o ante el comité de hostigamiento sexual y va a conseguir los canales correspondientes y se va a iniciar la investigación, tal cual el caso primero. Inicia la investigación, sea el comité elabora o eleva un informe de conclusiones, recomendaciones con las medidas de prevención y sanción. Esto va a ser comunicado sobre la decisión de sanción al hostigador, se le comunica y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Se eleva al Ministerio de Trabajo en los plazos que determina la ley las acciones tomadas y la decisión creada finalmente para sancionar a este hostigador con las medidas preventivas para evitar recurrencias. Ok, acá tenemos un tercer supuesto. Nos habla de cuando el presunto hostigador y la presunta víctima laboran para una empresa de intermediación. Ajá. O sea, ambos son terceros, pero están en la sede de un cliente. Entonces dice aquí, ojo acá, tener en cuenta que el procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa principal o usuario. O sea, no son tus trabajadores, pero están en tu sede y tú recibes la información. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí puede recibir la información, la denuncia o la queja, tanto el cliente como el tercero, ¿no? Los dos, la empresa principal o usuaria o la empresa de intermediación o tercerización. Sin embargo, quien inicia la investigación o está llamado a hacer esta investigación es la empresa de intermediación o tercera. ¿Con quién? Con su comité o delegado o persona a cargo de recursos humanos.
inician la investigación, igual elevan su informe con conclusiones, recomendaciones y se sanciona en caso se demuestre que existió hostigamiento realmente y comunica al Ministerio de Trabajo las acciones tomadas. Ojo con la información que se ha vertido, ¿no? Entonces, estamos diciendo claramente en este tercer supuesto que tanto el hostigador como la hostigada o hostigado, víctima, son terceros y se encuentran en la sede de un cliente. Y el cliente puede recibir la queja o denuncia, como también lo puede recibir la misma empresa tercera. Y el tercero tiene que investigar este caso y sancionar y comunicar al Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. Hablamos de la inspección laboral en materia de hostigamiento sexual. Aquí interviene ya SUNAFIL. Cuando SUNAFIL viene, vamos a pasar al tema de que ya acabó la investigación, ya se hizo, se sancionó. Sin embargo, en cualquier momento puede llegar el Ministerio de Trabajo a través de los inspectores de SUNAFIL a realizar una fiscalización para determinar cómo han llevado a cabo estos procesos de investigación. Y los requisitos para la denuncia son la recepción y calificación de denuncias laborales sobre actos de hostigamiento sexual que debemos de tener en cuenta siempre, ¿no? El nombre, cargo, función y relación laboral de la presunta víctima. O sea, todos estos datos debemos de tenerlo dentro de nuestro informe para la elaboración, para que después cuando SUNAFIL venga, encuentre toda esta información dentro de lo que se ha investigado. Identificación del presunto hostigado, ¿no? Nombre, cargo, vínculo con el entorno laboral, con la presunta víctima. Todo ello debemos de tener, ¿no? Datos, información del hostigador y de la víctima también. Descripción de los hechos, tiempo y lugar, ¿no? Indicación relativa sobre la presentación de queja o denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos que adjuntar, o sea, toda la documentación que podamos haber hallado o encontrado, sean mensajes de texto, sean llamadas telefónicas, sean correos WhatsApp, cualquier medio probatorio, fotografía, video, lo que podamos tener. Levantamiento de la reserva de identidad en caso el denunciante sea la supuesta víctima. O sea, sí tenemos que tener identificada a la víctima, porque si no sabemos quién es o no se quiere, no quiere dar sus datos, su información, ¿cómo podemos iniciar una investigación? Simplemente no se inicia investigación si no tenemos el nombre o los datos de la víctima. Medios probatorios. Su ausencia no conlleva el rechazo de la denuncia. O sea, no necesariamente tienes que tener todos los medios probatorios para que te acepten una denuncia. Tú simplemente con señalar de que te están hostilizando, y como se dijo desde el inicio, no necesariamente tiene que ser una denuncia por escrito, con donde adjuntes todas las evidencias para que el área de recursos humanos simplemente tome la decisión. Para eso se conforma el comité, para eso se elige un delegado y tienen que investigar para hallar documentación, para hallar objetividad y para determinar sanciones, ¿no? Entonces, los medios probatorios no, los puede presentar y si no los presenta, lo tiene que obtener. ¿Quién? El comité a través de su investigación. Cuando no encontramos medios probatorios, no encontramos nada objetivamente, bueno, pueden haber casos así que conlleven también a que se caiga la investigación y tal vez no sea una denuncia fidedigna, ¿no? Entonces también tenemos que ponernos en los supuestos. Sin embargo, hay que ser muy objetivos, hay que tener mucho sentido de confidencialidad con la información que se maneja. Tienen que participar aquí personas muy reservadas que puedan llevar consigo un trabajo responsable y con respeto hacia las personas también. Calificación de una denuncia, ¿no? Tiene tres tipos de calificaciones. La institución denunciada desconocía el acto de hostigamiento, ¿no? Puede suceder el caso. Hay trabajadores que denuncian directamente a SUNAFIL y no comunicó nada a la empresa, entonces la empresa está en completo desconocimiento. La institución denunciada no realizó la investigación a pesar tal vez de que le informaron, ¿no? O no tiene un comité.
o no tiene un canal de comunicación, la institución denunciada inició una investigación y cuál es el proceso, todo ello va a evaluar el inspector de SUNAFIL cuando llegue. Recordar también que estas denuncias de hostigamiento sexual o acoso laboral van a ser remitidas por parte de la autoridad del Ministerio de Trabajo al Ministerio Público, ¿no? Para que se amplíen las investigaciones en caso sea necesario. Eh, entonces nos encontramos en estos supuestos, ¿no? De la institución denunciada desconocía el acto de hostigamiento, o no realizó ninguna investigación o inició una investigación y el inspector desea saber cómo están y en qué condiciones se encuentran. Entonces, tenemos que la Superintendencia de Actuaciones Inspectivas va a informar a la empresa denunciada el proceso de investigación y le va a dar de plazo 2 días en el primer supuesto, en que la institución denunciada desconocía del acto de hostigamiento. No tenía conocimiento. Ok, el inspector le decía, ok, señor, usted no sabía nada, le voy a dar 2 días de plazo para que haga su investigación y emita sus informes. La orden de inspección va a darse dentro de los 3 días hábiles que conlleva este tema para asegurar de que se esté haciendo la investigación objetivamente, ¿no? Y 5 días hábiles se le da a la institución, a la empresa, en caso ya haya realizado la investigación y tenga todo. Sin embargo, son 5 días para que justifique, sustente adecuadamente cómo los medios probatorios y cómo ha llevado consigo la investigación, si ha habido cumplimiento de plazos o no. Sobre el inicio del proceso de investigación y sanción, las actuaciones inspectivas van a determinar si se cumplió dentro de los tiempos, ¿no? Desde que denunció la persona hasta donde se vayan llevando las investigaciones. Sobre la verificación del otorgamiento de medidas de protección y atención médica, ¿no? Si es que tenías el médico en tu empresa o si lo has derivado a un centro de salud y cuál es el informe, qué has recabado o no hiciste nada. Ojo que aquí hay un tema, ¿no? En el 2021 salió una norma que, que actualizaba algunos artículos del reglamento de la ley 27942. Y dentro de estos artículos habla de que debemos de darle un acta de sus derechos al trabajador que hace la denuncia. Entonces él tiene que tener ese otorgamiento del acta y debe ser firmada. Ese documento debo presentarlo también dentro del informe, así como también debemos de derivarlo con documento al trabajador afectado hacia un centro de salud para que sea atención física y mental. ¿Ya? Si la persona no desea asistir, desiste de ir a un médico o a tratarse su salud mental o su salud física, lo que tenemos que hacer es dejarlo por escrito, pero ese documento también debe ir dentro del expediente de la investigación. Así es como se actúa. Sobre la verificación del cumplimiento de emitir una decisión final, ¿no? Lo que van a revisar ahí son los plazos que se han dado de acuerdo a cómo te establece el reglamento de esta ley de prevención y sanción de hostigamiento. Sobre el inicio del procedimiento de investigación y sanción, la institución o la empresa denunciada no realizó la investigación, ¿no? La institución denunciada inició una investigación, ¿no? Entonces se verifica que el sujeto inspeccionado haya iniciado el procedimiento de investigación y sanción. Se verifica también que el inicio haya sido realizado dentro del plazo de ley, lo que les decía. El inspector verificará que se haya cumplido con comunicar tales hechos a la Oficina de Recursos Humanos en el plazo de ley. El inspector también va a evaluar que sean imputables los sujetos inspeccionados. ¿Qué más? Entonces, el inspector también va a verificar que no haya recibido la denuncia en caso que el presunto hostigador es el titular del órgano que recibe la queja, ¿no? Que haya dispuesto las medidas para que la queja se presente al inmediato superior y que se haya abstenido de participar en la investigación. En este caso, a ver, supongamos que uno de los miembros del Comité de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual
es el hostigador, ¿qué tendría que hacer? Él no debería participar en la investigación, debería abstenerse. Como también, ¿no? Puede ocurrir otro caso, que el gerente general o el dueño de la empresa sea el hostigador. En este caso, ¿qué se hacen? Muchas personas tienen miedo de declarar o denunciar incluso ante el comité. Van a decir, no, al final me van a terminar votando. Entonces, ¿qué hacen? Se van directo a SUNAFIL, ¿no? E incluso lo que pueden hacer también es una denuncia eh, por el medio particular, medio penal, acusando justamente con los medios probatorios que pueda tenerlo. En caso que involucran empresas de intermediación o tercerización, se debe tener en cuenta lo siguiente. El presunto hostigador o hostigadora labora para una empresa de intermediación o tercerización de servicios y la presunta víctima forme parte de las empresas principal o usuaria. ¿Ok? Estos son los tres supuestos que ya he mencionado, ya les he indicado qué es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Quién es el responsable? Finalmente, el responsable de la sanción como empresa entre el cliente o titular principal de la sede donde ocurren los hechos o el tercero, es cuando es a quién de quién depende el hostigador. Si el hostigador pertenece al tercero, el tercero es el que tiene que sancionar. Si el hostigador pertenece al cliente titular principal o usuario, es él que tiene que sancionar al hostigador. Ese es en resumen, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Sobre la verificación del otorgamiento de medidas de protección y atención médica. Ya sabemos que, ¿cuáles son las medidas de protección inmediatas que debemos de tomar? Se ha hablado de que se evite el acercamiento del hostigador o la persona denunciada hacia la víctima. Se ha hablado de que lo que se puede hacer también es darle una suspensión imperfecta, ¿no? Se ha hablado de que se le puede reubicar a la víctima si es que ella lo solicita o al presunto hostigador también se le puede reubicar de puesto de trabajo para que no tengan interrelación y no puedan cruzarse ahí. Entonces, esas son las medidas de prevención, de protección que se toman inmediatamente. Aquí hacemos un refresh, ¿por qué? Porque estamos hablando de que ante una inspección o fiscalización, el inspector va a verificar si se ha cumplido ello o no. ¿Ok? Sobre la verificación de la comunicación a la autoridad, el inspector verificará que dentro del plazo de 6 días hábiles de recibida la queja se haya cumplido con comunicar a la autoridad. ¿Ok? ¿Se comunicó o no se comunicó? ¿En qué fecha recibió la comunicación, queja o denuncia la empresa, el área de recursos humanos? ¿Y cuándo comunicó al Ministerio de Trabajo? Si se ha cumplido dentro de los 6 días. Si no se ha cumplido, va a haber sanción. ¿Ok? La recepción de la queja o denuncia a la toma de conocimiento de presuntos actos de hostigamiento sexual, haber iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, la adopción de las medidas de protección a favor de la presunta víctima y sobre la verificación del cumplimiento de medidas de prevención va a verificar si es que ha habido canales de comunicación adecuados, si existe un comité, si existen políticas, normas para empresas de 20 a más trabajadores, o si es una empresa menor o REMIPE, si tienes un delegado elegido de acuerdo a elecciones democráticas dentro de la empresa, tienes que demostrarlo. Todo ello va a verificar si has capacitado a tu personal también. ¿Ok? Dentro de las infracciones en materia de relaciones laborales tenemos como leve, ¿no? El no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo o Promoción del Empleo la recepción de una queja o denuncia o no comunicar la decisión o resultado que has tomado. Eso es una infracción leve. O sea, hiciste todo supuestamente, pero no comunicaste al Ministerio. Sería una acción leve, una infracción leve. Una infracción grave es cuando no has adoptado las medidas preventivas en el artículo 11 del reglamento de la ley 27942, referido a las medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención que hemos hablado? Las medidas de prevención son: no has capacitado, no tienes una política, no tienes procedimientos, no hay canales de comunicación,
tal vez no hay un comité o delegado elegido. Entonces, eso ya corresponde a una infracción grave y hay sanciones por ello. Las sanciones las vamos a ver después. Y muy grave, nos habla el artículo 25 de este reglamento que nos dice los actos de hostilidad y hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de su derecho constitucional, ¿no? Eh, no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad. O sea, se quejaron, te dijeron, estoy siendo hostilizado o hostilizada y no hiciste absolutamente nada. Y la queja ya llegó a SUNAFIL, ya llegó al Ministerio de Trabajo y eso ya es muy grave y te van a sancionar por ello. No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en términos previstos en el numeral 29.1 del artículo 29 del reglamento de la ley 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? No iniciar, no seguir los protocolos, los procedimientos establecidos en la norma, o sea, no hiciste nada, son sanciones muy graves que afectan económicamente a la empresa también. Y aquí está la escala de multas, ¿no? Ya estamos terminando. Simplemente le muestro, esta es la escala de multa de acuerdo al Decreto Supremo número 008-2020. Salió actualizado en base, hay 3 niveles de multa y sanciones. Hay multas para microempresas, para pequeñas empresas y para las no MIPE, de régimen regular, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cantidad de trabajadores. Supongamos que tú tienes 7 trabajadores, eres una microempresa y cuánto sería la multa si es muy grave. Dice 0.47 de una UIT. Ese es el porcentaje de una UIT. Si eres una empresa regular, una gran empresa, tiene más de 50, 100 trabajadores y cometes una infracción muy grave, tienes 201 trabajadores, entonces corresponde a 18.39 UITs. Ahora vamos a verlo en soles, ¿no? Y aquí está, la escala de multa expresada en soles. Entonces hablábamos el último supuesto, ¿no? Si tienes más de 200 trabajadores, entre 201 y 300 trabajadores, y la multa es muy grave o la infracción es muy grave, la multa sería de 79.077 soles. Entonces, este tema es muy importante para las empresas, para los empresarios, para las áreas de recursos humanos, para los comités que son elegidos democráticamente para llevar a cabo las medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Recordar, antes de terminar, lo que tenemos nosotros es que evitar justamente todo acto hostil o de acoso sexual en el trabajo, por el bien y por el bienestar mental, físico de las personas, ¿no? De los trabajadores. Recordemos que debemos de buscar tener empatía con ellos, con todos los trabajadores y fomentar por un trabajo solidario, un trabajo de ambiente de trabajo tranquilo, ¿no? Pacífico, donde la persona se sienta cómoda y a gusto. Ok, estas son nuestras recomendaciones. Finalmente, somos Baxter Consultores, brindamos los servicios de monitoreo de agentes ocupacionales, capacitaciones en seguridad y salud, asesorías, vigilancia de la salud ocupacional con médico ocupacional, enfermera, asesorías en defensa civil. Estamos realizando aún todavía las pruebas de descarte COVID, ¿no? Con las pruebas de antígeno. Apoyamos en la gestión de recursos humanos y brindamos servicios de prevención de riesgos in-house, en plantas industriales, en oficinas, en centros comerciales, donde no hubo. Muchas gracias. Igual vamos a pasar un cuestionario para que lo puedan llenar. Luego de haber visto el video, van a poder llenarlo sin ningún inconveniente. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.